El análisis combinatorio es uno de los temas esenciales en estadística. Existen muchas formas de combinar. Tenemos las permutaciones, las combinaciones factoriales, las combinaciones exponenciales, entre otras. En esta oportunidad vamos a hablar de las combinaciones factoriales. ¿Qué es un factorial? Factorial no es otra cosa que la multiplicación de un número dado por todos los valores consecutivos, desde la unidad, es decir, desde 1 hasta el número dado, como vemos acá. Se representa con el signo de admiración. Por ejemplo, el factorial de 4 sería la multiplicación de 4 por 3 por 2 por 1. Por lo tanto, 4 por 3, 12. 12 por 2, 24. Por 1, 24. Es decir, el factorial de 4 es 24. Ahora, nos preguntaremos, ¿y esto cuándo lo podemos utilizar? ¿Para qué nos sirve conocer el factorial de un número? Vamos con un ejemplo, digamos, cotidiano. Aquí en esta imagen vemos un cajero automático y alguien que está accediendo a través de su PIN. Su PIN es una combinación de 4 dígitos de 10 elementos, que los vemos acá, que son los mismos elementos que vemos en el teclado, es decir, todos los dígitos entre el 0 y el 9, es decir, tenemos 10 elementos para formar subgrupos o subconjuntos de 4 elementos. Aquí vemos que hemos creado uno que dice PIN y tiene el PIN o la contraseña numérica más utilizada en la historia 1, 2, 3, 4. Pero ¿cuántas combinaciones de 4 elementos podemos hacer cuando tenemos 10 elementos para elegir? En este caso, podríamos decir cuántas contraseñas de 4 dígitos podemos hacer con los números del 0 al 9. Para ello, entonces me voy a ubicar acá en el Excel y, como observan, he generado todas las posibles combinaciones que hay de 4 dígitos con esos 10 elementos. De modo que cualquier PIN que una persona piense de 4 dígitos está aquí. Aquí tenemos el 1, 2, 3, 4. Vamos a colocar cualquier combinación aleatoria, por ejemplo 54, 79. Damos clic y de inmediato nos ubica. Este tipo de combinaciones o de programas que hacen combinaciones se conocen como ataques de diccionario y suelen ser utilizados para romper contraseñas. Aquí estoy colocando un ejemplo muy básico en el que puedo colocar de forma aleatoria cualquier combinación de 4 dígitos y de inmediato entonces veo que está dentro de estas 10.000 posibilidades. Ahora, entonces, ¿cuándo utilizaríamos el factorial? ¿Qué tal si me preguntaran cuántas combinaciones de 4 dígitos podemos hacer con los números entre el 0 y el 9 sin repetir? Entonces, cuando se dice sin repetir, es cuando entra el factorial. Que para este ejemplo, entonces tomaríamos, como son 4 elementos de 10 posibles, entonces tomaríamos 10 por 9 por 8 por 7 y nos daría 5040 combinaciones posibles sin repetir. Ahora, hallar el factorial de un número es muy fácil en R. En RStudio simplemente colocamos el comando factorial y podemos colocar entre paréntesis el número del cual deseamos hallar su factorial. Presionamos Enter y ya tenemos el factorial de 5 es 120. Pero así es demasiado, digamos, fácil. De todas formas, así se hace o se realiza en R. Vamos ahora a hacerlo en Python para explicar el algoritmo paso a paso. Bueno, simplemente aquí voy a darle clic derecho, estando PyChart, Python File, y lo voy a llamar factorial. Ok, estamos listos para trabajar. Así que simplemente vamos a decirle al usuario, vamos a colocar una variable número, vamos a hacer la conversión a entero y vamos a decirle al usuario a través de un input que nos ingrese un entero. Vamos ahora a crear la variable factorial, la voy a inicializar en 1, porque recordemos que arrancamos desde la unidad.
o vamos a hacer la multiplicación hasta la unidad. Y entonces utilizaremos un ciclo para, diciéndole que para una variable i, utilizando inRango, es decir, que vamos a arrancar desde el 1 hasta el mismo número. Recordemos que en Python siempre hace una iteración de menos, entonces debemos colocar el número más 1 para que realmente se llegue hasta el número. Colocamos dos puntos y simplemente aquí vamos a decirle factorial va a ser igual a factorial por i. Siendo i, pues los valores que van a arrancar desde el 1 hasta llegar al número, se va haciendo la multiplicación y simplemente al final imprimiríamos. Aquí simplemente colocamos el factorial de, concatenamos el número que el usuario nos ingresó y la palabra es, finalmente concatenamos el factorial. Muy bien, eso sería todo. Vamos a ejecutar hasta ahí. Ingresemos un número, ensayemos con el 4. Ok, aquí la variable la llamamos fue número. Aquí le puse num. Digámosle número. Lo mismo acá, número. Ejecutamos de nuevo. 4. Y tenemos que es 24. Hagámoslo con el 5. Y tenemos que es 120. Podríamos estar imprimiendo los valores previos al factorial final para darnos cuenta que en efecto se está multiplicando por cada valor empezando desde la unidad. Por lo tanto, si lo ejecuto ahí y colocara el 5, entonces me va mostrando por los valores por los cuales se estuvo multiplicando hasta llegar a 120. Podemos también colocar el valor de la i, pero aquí nos está mostrando de una vez cuántas iteraciones está haciendo, pero podríamos colocar, si desean, el número. De esta forma, cuando te pregunten de cuántas maneras diferentes se pueden sentar 5 personas en una mesa, entonces ya sabes que aplicas el factorial de 5. Lo mismo si te preguntan si tienes 12 camisetas y 8 pantalones, cuántas combinaciones posibles, etcétera, etcétera. Siempre que te pregunten de cuántas formas diferentes se pueden sacar subconjuntos de n elementos posibles, ahí aplicas el factorial.